Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran sede, Juchitepec, una parroquia que sin duda alguna nos dice a la vista que fue pues elaborada bajo la administración de la Orden de Predicadores. El día de hoy vamos a llevar a cabo la cuarta sesión del ciclo de conferencias a 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México y a la región de los volcanes. Aquí, como hemos visto a lo largo de algunas conferencias, pues los dominicos tuvieron gran influencia en varias de nuestras comunidades. Algunos dicen, ¿no? A los pies de los volcanes, pues aquí también llegaron los hijos de Santo Domingo. Y bueno, para nosotros es un gusto presentarnos en esta sede, porque aquí propiamente a partir de aquí, de esta cuarta conferencia, en las anteriores hablamos un poco de cómo fue este cambio entre franciscanos y dominicos, y ya será a partir de esta sede donde vemos en todo su esplendor lo que los dominicos hicieron y trabajaron en esta región. Yo les agradezco mucho por destinar esta tarde a la cultura, a la historia. Reciban un saludo muy cordial de Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez, obispo de la diócesis de Valle de Chalco, quien en esta ocasión no ha podido acompañarnos, pero que sin duda alguna ha sido el principal promotor de este ciclo de conferencias. Y bueno, me gustaría cederle el uso de la palabra al padre Juan Martínez, quien es el párroco de esta comunidad, para que nos dirija un mensaje. Muy bien, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto que estemos hoy aquí. Espero todavía que lleguen más, porque yo en los 2 años y medio que tengo en esta comunidad, he visto que verdaderamente hay gente que se interesa por la historia, ¿sí? Algunos, inclusive dentro de nuestra comunidad, famosos por ser un poco cronistas, algún cronista oficial, sin duda, que no lo veo por aquí ahorita, pero que son interesados por las cuestiones históricas. Y yo creo que este momento, como ya dijo Susi, es muy importante, porque este ciclo de conferencias nos permite no solamente darnos cuenta de la grandeza que estamos celebrando 500 años de la llegada de los dominicos, de la espiritualidad dominica, de toda la cultura y la fuerza espiritual de los hijos de Santo Domingo de Guzmán, y que tenemos la gracia de nosotros de ser parte. Nuestra diócesis es una diócesis bendecida históricamente también, porque en nuestra tierra franciscanos y dominicos nos evangelizaron de primera mano, de primerísima mano. Tan solo pensar en todo el movimiento franciscano, muchas de nuestras parroquias son franciscanas, pero que después, como ya dijo Susi, continúan en esa evangelización los dominicos. Fray Martín de Valencia, que es el gran santo, que los mismos dominicos, siempre franciscanos y dominicos, han sido hermanos en la evangelización. A lo largo, como 2 santos, y a lo largo de la historia, ya en Europa, aquí mismo, han sido como hermanos de evangelización, y ellos se han dado la mano para poder evangelizar. Y la historia nos dice que Fray Martín de Valencia era venerado por los mismos dominicos, también por los franciscanos. Para mí es un motivo de alegría, porque siempre decía, ahorita platicaba con mi padre, con Fray Domingo y con algunos, siempre me ha gustado la historia, y tenemos monumentos vivientes, históricos, que nos hablan, que nos dicen tanto acerca de la historia de nuestros padres, cómo trabajaron sacerdotes, laicos, todo un pueblo para crear esta belleza. Nuestros templos de Amecameca, nuestros templos de Tlalmanalco, nuestros templos de Chalco, nuestros templos hermosos, Juchitepec, y todo el camino de monasterios que tenemos, que bajan por Cuernavaca y más allá. Así que no me alargo mucho, simplemente decir que estoy muy contento de que una representación de nuestros hermanos dominicos estén aquí. Ellos están en Agua Viva. Ya no sé si habrá un momento
en el que el Fray Domingo también nos quiera dirigir una palabra. Me da muchísimo gusto también de que esté aquí el licenciado Jesús Bobadilla Odriozola, amigos, conocidos de toda la vida, su familia, no solo él, sino su familia con su servidor y mi familia, así que pues me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en este momento tan alegre, diría yo, tan feliz, diría yo, y así que eres bienvenido, y bueno, te cedemos el micrófono. Adelante, Jesús. Bueno, para compartir un poco de lo que nuestro ponente, pues lo que ha sido su trayectoria académica, les vamos a compartir un poco de su semblanza. Justamente en esta semana, la Orden de Predicadores tuvo una reunión en Veracruz, donde ellos, pues como fraternidad, hicieron su conmemoración en San Juan de Ulúa, el 23 de junio, que esa es la fecha que se ha tomado como la oficial para la comunidad. Y bueno, pues también es motivo de alegría que justamente en esta semana sea aquí en Juchitepec, una de las parroquias donde que más ha resaltado por la belleza y lo que los dominicos hicieron en nuestra región. El maestro Jorge Jesús Bobadilla Odriozola realizó estudios de filosofía y tiene la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado actividades principalmente en el ámbito académico, desempeñándose como docente en el nivel bachillerato. Asimismo, participó en la Asociación Nacional de Cronistas de la República Mexicana mediante la presentación de un ensayo sobre Chimalpaín y la región Chalco-Amecameca. Sus intereses se orientaron hacia el estudio de la cultura, lo que le permitió participar en congresos internacionales dedicados al tema de la unidad en la diversidad social y cultural, realizados en México, Nairobi, Kenia, Medellín, Colombia y Buenos Aires, Argentina. También es licenciado en Psicología por la UNAM, formación que fortaleció su interés por el estudio y tratamiento de las adicciones. Motivado por el trabajo con personas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, se ha dedicado al ejercicio de la psicoterapia en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción. Actualmente colabora en un centro de rehabilitación en Ozumba y de manera paralela desempeña actividades profesionales en el Hospital Psiquiátrico La Salud, ubicado en Ixtapaluca. El día de hoy nos presentará la conferencia Bajo el signo de Santo Domingo, Evangelización Dominica y la reivindicación de la identidad indígena en Juchitepec. Un fuerte aplauso para el maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Primero, muchas gracias también a Juan Martínez, que en realidad jugábamos casi canicas cuando éramos niños. Y me da mucho gusto también estar aquí. Me siento como en familia en diversos sentidos, porque es el reencuentro con el sitio, con la historia, con el lugar, con las personas, con los recuerdos. Y también siempre hubo un pendiente de volver a Juchitepec y este contacto con la historia, con el arte, de la que ustedes son sede de lo que aquí nosotros estamos encontrando. Entonces, este trabajo que les presento ahora tiene como esa devolución de gratitud también al lugar y a las personas, al pueblo, a la historia. Bien, el trabajo se compone básicamente de 3 momentos. 1, la historia prehispánica. 2, la historia dominica. ¿Cómo confluyen esos 2 momentos, dos elementos, la historia dominica con la historia prehispánica? Y finalmente, ¿cómo cohesionan estos elementos en la manifestación artística del templo? Y nos acercaremos un poco a esta descripción artística del lugar del templo. Entonces, bueno, empezamos.
No sé si ahí se alcance a leer, pero porque está un poquito chiquita la letra. Dice, bueno, nos encontramos aquí, en el sureste de la cuenca de México. ¿Me voy a levantar? Espera. Ya se ve mejor. Dice, nos encontramos aquí en el sureste de la cuenca de México, donde la historia puede leerse no solo en los documentos de archivo, sino en la piedra misma. Las portadas talladas y el arte tequitquit son testimonio de un encuentro que duró más de 2 siglos entre la orden de predicadores y los pueblos indígenas, en particular Xochitepec. Antes de llegar cualquier fraile, la región de Chalco a Mecameca era un territorio de larga historia. Señoríos organizados en Altepetl, redes comerciales y pueblos como los Tenancas y los Xochitepecas, que habían sobrevivido a la expansión mexica, con sus identidades profundamente arraigadas. Sobre ese sustrato llegaron en 1526 los primeros dominicos. La negociación constante, ahí donde el cincel indígena interpretó el mandato del fraile y los transformó en algo propio, puede leerse la verdadera naturaleza del encuentro, no como una imposición sin respuesta, sino como una negociación constante, en la que los pueblos de Juchitepec nunca dejaron de ser protagonistas. La huella dominicana. La orden dejó en Juchitepec una huella que fue mucho más allá de lo espiritual. Templos, gramáticas en lenguas indígenas, defensa jurídica de las comunidades, arte tequitquit. El templo iniciado en 1596 y concluido hasta 1753 condensa todo eso con una elocuencia casi simbólica. Bien, esta es la introducción del desarrollo del tema. Bien, para entender entonces la llegada de los dominicos a la región de Chalco, a Mecameca, es necesario conocer el mundo que encontraron. En la región de Chalco, a Mecameca, transitaban las aguas del deshielo de los glaciares y también personas y mercancías que circulaban entre Morelos y el Valle de México. Sus suelos fértiles la habían convertido desde tiempos muy antiguos en un centro de comercialización agrícola y un punto de transferencia de productos de tierra caliente hacia el corazón del valle. Desde el siglo XIII, y podemos proponer una fecha que la sugiere Chimalpain, en 1241, diversos grupos provenientes de las inmediaciones de Aztlán se habían ido estableciendo en la región, dando lugar a una compleja red de señoríos. La región se organizaba en 4 soberanías o altepetl: Tlalmanalco, Amaquemecan, Tenango-Tepopula y Chimalhuacán. Cada uno subdividido en parcialidades y barrios con sus propios gobiernos locales. Durante siglos, estos pueblos vecinos reconocieron la autoridad moral de Chalco. Sus gobernantes recibían de los chalcas la confirmación de su señorío y solían decir: ustedes son nuestros padres y nuestras madres. Esa prosperidad se quebró con la expansión mexica. A partir del siglo XIV, Tenochtitlan fue acumulando fuerza y comenzó a someter a sus vecinos uno a uno. Las llamadas guerras floridas llegaron a Chalco en 1376 y tras décadas de resistencia, la caída fue inevitable. Tlalmanalco, que había sido fundado en 1241, cayó en 1443. Chalco cayó en 1453. Todo esto ocurrió antes de la llegada de los españoles. Amaquemecan, Tenango y Chimal cayeron en 1465.
Las consecuencias fueron devastadoras. Se perdieron los linajes señoriales, las soberanías políticas y la prosperidad que había caracterizado a la región durante siglos. El origen, bien, aquí vemos el mapa, cómo alrededor del lago de Texcoco se fueron estableciendo los diversos pueblos que habían venido de Aztlán, Tula, y después se asentaron en las riberas del lago. Y nuestra parte se coloca en la parte derecha de abajo, en el sureste de la cuenca. El siguiente. Aquí encontramos entonces ya ubicados donde está Chalco, Tlamanalco, Amecameca, Amaquemecan, Chimalhuacán y Tenango, Tepapula. Toda esta región muy rica. Bien, la siguiente. El origen de Juchitepec, flores, cerros y desplazamientos. En ese mismo mundo convulsionado surgió Juchitepec, que puede traducirse como el Cerro de las Flores o Cerro Florido. Su origen preciso es incierto, pero su historia está profundamente ligada a dos grupos, a los Tenancas y los Xochitepecas. Y en la sesión donde el doctor Tomás Jalpa en Tenango nos acercó a la historia de Tenango, pudimos ubicar la importancia que tenían los Tenancas en esta región. Bien, los Tenancas eran un grupo chichimeca que había salido de Jico en 1258 y tras detenerse varios años en Ayotzingo, se establecieron en Tenango de Xopalco. Los xochitepecas, por su parte, eran un grupo emparentado con los xochimilcas, que llegó posteriormente a estas tierras y quedó sujeto a los tenancas. O sea, este grupo xochitepeca, que se asentó en esta región, estaba vinculado a los tenancas. Los tenancas era el pueblo importante en ese momento. Bien. A cambio de sus servicios, los tenancas les cedieron una pequeña porción de tierra, donde con el tiempo formaron un pueblo con gobierno propio. La expansión mexica del siglo XV vino a trastocarlo todo. El territorio de Xochitepec cayó bajo dominio de Tenochtitlan y en 1464 los tenancas se vieron obligados a abandonar sus tierras y refugiarse en las inmediaciones del Xoyatepetl, o sea, en Xoyatzingo. Con las guerras floridas, entonces los tenancas tuvieron que huir y refugiarse en la zona que identificamos ahora como Xoyatzingo, y ahí vivieron casi 100 años, mientras que los xochitepecas que vivían en esta zona fueron acercándose más a la zona de Tenango. Allí los tenancas permanecieron más de un siglo a la espera de poder volver. Todavía no. Sí. Sí, ahí está bien. Un comienzo difícil en tierra desconocida. El 25 de julio de 1526, y esta es una discrepancia entre los autores, entre los historiadores dominicos, porque Dávila Padilla, que es un cronista dominico, establece que los frailes, los primeros dominicos, llegaron el 23 de junio a la nueva Tenochtitlan, a Tenochtitlan, sí. Llegaron a San Juan de Lúa. Y Fernando Ojea, que también es otro historiador dominico, y el padre Remesal, también dominico, establecen que los dominicos llegaron el 25 de julio a Tenochtitlan. Entonces, este mes fue de traslado desde Veracruz hasta la zona centro. Bien, los frailes venían encabezados por Fray Tomás Ortiz. Desembarcaron en las costas de la Nueva España. Llegaban 2 años después que los franciscanos. Los franciscanos habían llegado en 1524.
en un territorio que ya comenzaba a transformarse bajo el peso de la conquista. Lo que encontraron no fue precisamente un terreno fértil. Para sus aspiraciones encontraron enfermedades, muertes y conflictos que diezmaron al grupo casi desde el principio, y la mayoría terminó regresando a España. Habían venido 8 dominicos de España que habían salido y querían completar el número de los 12 al llegar a la isla de la Española. La isla de la Española es lo que ahora conocemos como República Dominicana y Haití. Desde ahí empezó a administrarse la evangelización en los primeros años, y ahí llegaron y 4 frailes completaron el número de los 12. Dentro de estos 4 se encontraba Domingo de Betanzos. Quedó al frente un solo hombre, Fray Domingo de Betanzos, quien asumiría la tarea de construir desde casi cero la presencia dominicana en el Nuevo Mundo. Betanzos era un hombre de sólida formación universitaria y carácter tenaz. Predicó, formó novicios y estableció las primeras bases institucionales de la orden. Con la llegada de más frailes, porque habían muerto ya algunos frailes, en 1528 comenzaron las primeras fundaciones fuera de la Ciudad de México. Y estas primeras, ya nos recordaba el padre, el doctor Tomás Jalpa, eran Huastepec, Oaxaca, Coyoacán y Chimalhuacán. Fueron algunas de las primeras huellas dominicanas en este territorio. Pero la consolidación no llegó sin pelea. Un conflicto jurisdiccional con la provincia dominicana de la Española amenazó la autonomía de la recién formada provincia mexicana. Betanzos viajó a Roma y en 1532 logró que la provincia de Santiago, así se llamaba nuestra provincia, fue reconocida como independiente, con jurisdicción sobre un vasto territorio que incluía Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Michoacán. A partir de este momento la expansión fue sostenida. Los dominicos avanzaron, especialmente hacia el sur del país, avanzaron hacia la Mixteca, porque cuando habían llegado los franciscanos ya se habían establecido en Tlaxcala, en Texcoco, Huejotzingo y la Ciudad de México, y entonces había una vasta extensión de territorio que iba sobre todo hacia el sureste, en la Mixteca y la zona zapoteca, Chiapas y Guatemala, convirtiéndose prácticamente en la única orden religiosa presente en estas zonas. Los dominicos llegan a Chalco. Con la conquista española llegaron también los religiosos, y los dominicos no tardaron en instalarse en la región. Desde 1526, bajo la influencia de figuras como Fray Domingo de Betanzos, los frailes comenzaron a dispersarse por el Valle de México, Puebla, Morelos y la zona mixteca y zapoteca, fundando iglesias y conventos en su avance. Pero la orden no era un bloque uniforme. Como ha señalado Daniel Ulloa, dice que en su interior de la orden convivían visiones profundamente distintas sobre cómo ejercer el ministerio en el Nuevo Mundo. Había quienes defendían el rigor monástico tradicional, el aislamiento, el ayuno, la vida contemplativa, frente a quienes creían que sin aprender las lenguas locales y salir al territorio era imposible cumplir la misión evangelizadora. A esto se sumaban disputas económicas sobre el voto de pobreza, mientras un sector exigía fidelidad estricta. Otro consideraba indispensable acumular bienes y rentas para sostener colegios y conventos. También existía una fractura entre frailes peninsulares que monopolizaban los altos cargos y frailes criollos nacidos en Nueva España que exigían igualdad de acceso al liderazgo. Estas rivalidades marcaron las elecciones internas a lo largo de todo el siglo XVI. Pese a estas tensiones, el legado de la orden fue considerable.
Sus frailes redactaron los primeros diccionarios y gramáticas en náhuatl, mixteco y zapoteco, preservando una parte fundamental del patrimonio cultural mesoamericano. Defendieron activamente los derechos de los pueblos indígenas frente a los abusos de los encomenderos, siguiendo la corriente lascasiana de Bartolomé de las Casas y de Antonio de Montesinos. Capacitaron a artesanos indígenas en técnicas europeas de pintura mural, escultura y música sacra, dando lugar al llamado arte tequitqui. Y precisamente aquí en Juchitepec es donde encontramos testimonio de estos desarrollos de las artes que los dominicos impulsaron en los indígenas. Y diseñaron complejos arquitectónicos que funcionaron simultáneamente como templos, escuelas, hospitales y centros comunitarios. Para la década de 1570, la provincia de Chalco contaba con 7 doctrinas. Cabría hacer ahorita una distinción de que una casa se le llamaba casa a un convento, se le llamaba doctrina a la población indígena con su propia parroquia, se le decía visita a las pequeñas aldeas que no tenían un fraile residente, y una vicaría era una comunidad dependiente del convento mayor. Lo que acabo de leer es que en 1570, en la provincia de Chalco, ya contaba con 7 doctrinas: Cuitláhuac, Mixqui, Chalcoatenco, Tlalmanalco, Amecameca, Tenango y Chimalhuacán, con alrededor de 12,000 indios tributarios y apenas 30 españoles. Hacia 1591, la orden administraba 66 conventos y casas en la región. En 1570, los tenancas, que llevaban más de un siglo refugiados en el monte, regresaron a Tenango Tepopula, a Texopalco Tepopula. Estos que habíamos visto que se habían huido también por las guerras floridas, regresaron un poco más de 100 años después. Y cuando llegaron, encontraron a los xochitepecas en las inmediaciones de Tenango. Los expulsaron para recuperar el control de Tenango. Los frailes dominicos que habían residido en San Mateo se trasladaron también a Tenango, postergando el establecimiento definitivo de Xochitepec, que quedó como pueblo de visita dependiente. Sin embargo, en 1575 ya se llevaban registros parroquiales en el lugar. O sea, Juchitepec no era una parroquia, pero como habían estado los dominicos atendiendo los servicios de este lugar, ya empezaban a llevar los registros en 1575. Y eso lo menciona Hipólito Vera. En 1596 se produjo un cambio institucional decisivo. La parroquia de Santiago, la provincia de Santiago, se dividió formalmente, dando origen a la nueva provincia de San Hipólito, con sede en Oaxaca. Como ya era un territorio muy extenso, se tuvo que dividir entre la provincia de Santiago y la provincia de San Hipólito, la de Oaxaca. Y es a partir de esta división que se reconoce oficialmente la fundación de la Casa de Santo Domingo de Juchitepec, el 4 de junio de 1603. Juchitepec fue erigida como parroquia independiente, separada de Tenango, incorporando varios pueblos dispersos en el monte. Ese mismo año llegaron también las congregaciones, una política impulsada conjuntamente por la Iglesia y la Corona, que consistía en concentrar en pueblos compactos a las comunidades indígenas dispersas. La lógica era pragmática: concentrar en pueblos compactos a las comunidades indígenas dispersas. Era muy complicado evangelizar, recoger tributos, reunir, visitar a los naturales que estaban dispersos.
porque, como nos recordaba también el doctor Tomás Jalpa, la población indígena disminuyó drásticamente y los pocos que habían estaban dispersos. Entonces, esta medida política de congregar facilitaría el poder acercarse a los naturales. En las congregaciones de 1603 y 1604 en torno a los conventos de Tenango y Juchitepec provocaron la desaparición de 24 pequeñas comunidades indígenas, y las tierras vacías despertaron de inmediato la codicia de colonos españoles. A Juchitepec se le asignaron alrededor de 6.436 kilómetros cuadrados de tierras comunales. Los pueblos que fueron congregados estarían San Francisco Cuauzozongo, Calayuco, Santa Catalina Tlacuelcalpan, San Gregorio Tlacuitlapilco, San Miguel Tepetlasco, Santa María Nativita Sencalco, San Agustia Ococalco, San Miguel Tepepatlasco, Santo Tomás Tetlasco y San Mateo Tepapula. Todos estos pueblos que estaban alrededor de Juchitepec fueron congregados y reunidos para hacer un pueblo. Los indígenas reclamaron en repetidas ocasiones ante las autoridades y la Real Audiencia les dio la razón y les permitieron al menos arrendar una parte de sus tierras, todas aquellas tierras que las estaban tomando los españoles. Pasemos ahora a la construcción del templo. Los frailes dominicos que se establecieron en Tenango asumieron también la tarea de consolidar la fe en Juchitepec y en 1596 se establecieron definitivamente. Se designó un terreno para levantar el templo. Como era costumbre en la época, se construyó provisionalmente una iglesia con materiales temporales, mientras se definían las dimensiones del proyecto y se aseguraban sus fuentes de financiamiento, principalmente el arrendamiento de tierras. La obra fue desde el principio un esfuerzo colectivo entre frailes, gobernador y comunidad, que trabajaron juntos para crear un espacio que funcionara como centro de identidad del pueblo. En pocos años se levantó la estructura principal del edificio y una pequeña residencia para los frailes. Las decoraciones llegarían después de manera gradual. A los 25 años de iniciada la obra, el avance era ya considerable. Los obstáculos no tardaron en aparecer. En mayo de 1620, el juez repartidor de Chalco intentó reclutar indígenas para el repartimiento, lo que motivó la protesta del alcalde de Juchitepec ante el virrey Marqués de Guadalcázar. La resolución fue favorable a los indios. Varios de ellos ya trabajaban en el Hospital Real de Indios de la Ciudad de México y se les permitió continuar durante 6 años con la reparación de la iglesia. Este episodio ilustra una tensión recurrente del periodo. La iglesia, por su parte, también ejercía presión sobre los caciques para emplear trabajadores indígenas en la construcción de edificios eclesiásticos y otros servicios. Un siglo después, o sea, 1720, el fraile Pedro Armentia denunció ante el rey Baltasar de Zúñiga los retrasos acumulados por la interrupción del flujo de recursos. En correspondencia sostenida entre junio y julio de ese año, Armentia expuso que los fondos provenientes del arrendamiento de ranchos, que estaban destinados a la parroquia por acuerdo firmado de 1715, no había llegado con regularidad. El arrendamiento acordado en 1716 no se estableció sino hasta agosto de 1718. Y los depósitos ordenados por la administración del duque de Linares habían dejado de realizarse, paralizando nuevamente las obras. La respuesta del virrey fue inusualmente rápida. En 2 días ordenó restablecer los depósitos
y se destinó específicamente a la terminación de la torre, el barandaje del coro, la capilla y la portada. Aún así, los trabajos avanzaron con desesperante lentitud. En 1727 aún se reportaban obras en curso y hacia 1747 el convento se encontraba en ruinas e inhabitable. El fraile Francisco Gutiérrez de Celis solicitó entonces que las rentas de los ranchos de Texpilio y Tlacopaco se tomaran para su construcción, pues los materiales originales de piedra y lodo habían demostrado ser insuficientes. El fin de una era. Lo que durante décadas no habían logrado resolver las disputas entre frailes y autoridades virreinales y encomenderos, lo resolvió finalmente el cambio de época. En el siglo XVIII, las ideas ilustradas europeas impulsaron la intervención del poder civil en asuntos de la Iglesia. La corona española aceleró el proceso de secularización con el objetivo de reducir la influencia de las órdenes religiosas sobre la población novohispana. El predominio que habían tenido las órdenes regulares, los franciscanos, dominicos, agustinos, empezó a tener un declive con la intervención de esa medida de secularizar toda la administración religiosa, y entonces los religiosos, los regulares, dejaron de tener la administración de las parroquias y se les entregó a los sacerdotes seculares. Si bien los frailes gozaban de un enorme arraigo entre la población indígena, su relación con las autoridades civiles y eclesiásticas era una fuente permanente de conflicto. Resistían ser fiscalizados por los obispos, se oponían a la centralización del Real Patronato y obstaculizaban el traspaso de sus parroquias al clero secular. El cambio de administración desbloqueó recursos y voluntades que durante décadas habían permanecido atrapadas en disputas institucionales. La inscripción que se conserva aquí en la portada, en la entrada del templo, indica que su conclusión tuvo lugar en 1753, fecha que coincide, más bien dice 1553. Yo pienso que es un error, más bien tendría que ser 1753, fecha que coincidiría con la obtención definitiva de los recursos necesarios. Tras más de 2 siglos bajo administración dominicana, el convento de Juchitepec fue entregado al clero secular. Los últimos frailes de Santo Domingo fueron Miguel Terán, Joaquín Castañeda y Joaquín Diana en 1751. Ese mismo año, Francisco Varela fue designado como primer clérigo secular a cargo del curato, en calidad de interino. Este fue el primer párroco secular. La influencia dominicana fue disminuyendo con el paso de los siglos. A medida que desaparecían las necesidades que habían justificado su presencia masiva, hasta quedar reducidos a apenas 6 casas en el arzobispado de México, hacia 1843. Pero su huella permanece en los vocabularios y gramáticas, que preservaron lenguas indígenas, en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, que sentó bases del derecho internacional moderno, en los complejos arquitectónicos que configuraron la fisonomía de poblaciones como Juchitepec, y en las expresiones del arte tequitqui, que aún hoy se pueden apreciar y leer en estos muros. Bien, vamos a la última parte. Esta sería una descripción artística de lo que podemos nosotros contemplar cuando llegamos a este templo.
El cuerpo arquitectónico del templo. En la Nueva España, en los siglos XVII y XVIII, el arte sacro se desarrolló dentro de esquemas relativamente estables, que se mantuvieron casi invariables durante más de siglo y medio. Plantas cruciformes. Esta es una planta cruciforme en forma de cruz. Esto es característico de esta etapa. El arte renacentista fue evolucionando y a partir de 1570, dice el maestro Jorge Alberto Manrique, incursionó una modalidad que se llama manierista, y esta permaneció hasta 1640, 1650. Quiere decir que cuando empezó a proyectarse la construcción de este templo, lo que prevalecía era la influencia de este arte, esta interpretación artística que era el manierismo, con la planta de cruz latina. Con cúpulas en el crucero, como esta que vemos aquí, este es el crucero, con torres integradas a la fachada, retablos y la distribución reticular del manierismo, que confirió al conjunto una base de estatismo formal. Pero junto a estos elementos fijos coexistían otros que evolucionaron con el tiempo, como la columna salomónica o la columna de estrias móviles, que en un momento más las veremos, cuya presencia permite fechar con mayor precisión las distintas etapas constructivas de un edificio. En el caso de Juchitepec, los documentos históricos establecen que el proyecto de construcción del templo comenzó después de 1596 y que para 1620 los trabajos ya tenían un avance considerable. Esta cronología, sin embargo, puede confirmarse también a través del propio lenguaje artístico del edificio. Sus elementos formales hablan por sí mismos de las etapas de la construcción, desde las primeras intervenciones hasta el acabado final de la portada. El templo de Juchitepec hereda varios elementos característicos del manierismo: la planta de cruz latina, la cúpula en el crucero, la bóveda de lunetos, esa es la bóveda, y los lunetos son todas las ventanas que están ahí arriba, la torre integrada en la fachada, la división de la portada en forma reticular. Esta es otra característica del manierismo, reticular. Las ciudades, pero también se ve la reticulación en las puertas, en la misma portada del edificio. Y la distinción entre partes activas y pasivas. Ahorita veremos cuáles son estas partes. Su orientación tampoco difiere de los otros templos fundados por los dominicos en la región. El ábside es esta parte de acá atrás, ahuecada, que está orientada hacia el oriente, siguiendo la tradición cristiano primitiva, en la que el oficiante celebraba el culto de espaldas al público y mirando hacia Jerusalén. O sea, si uno se para de aquí hacia allá, estaría uno mirando hacia Jerusalén. En el conjunto de la fachada quedan bien marcadas la parte activa y pasiva. Y aquí tenemos una foto. Aquí está. Cuando uno ve el templo, la parte activa es la parte central, donde se encuentran todos los ornamentos, y la parte pasiva son los vacíos. Este juego de activas y pasivas es la característica del manierismo. La portada se apoya en un gran paramento liso, al que ni siquiera intenta cubrir totalmente, lo que acentúa su protagonismo visual. En todo el conjunto se advierten restauraciones y capas de pintura acumuladas a lo largo del tiempo. La portada, ahora sí. La portada se divide en cuerpo y remate.
Esta primera parte sería el cuerpo y la parte de arriba sería el remate. El primer cuerpo se compone de una calle central. La calle central sería esta parte y esta sería la calle lateral. Y dos laterales, siendo la central notablemente más amplia e importante que las otras dos. El arquitecto optó deliberadamente por sacrificar el desarrollo horizontal de los cuerpos para enfatizar el sentido vertical del conjunto. El arco de ingreso es de medio punto. Este es un arco de medio punto decorado con roleos que se prolonga hacia las jambas. Estas son las jambas. Las enjutas lucen elementos fitomorfos. Estas son las enjutas. Mientras que las impostas están apenas insinuadas. Estas son las impostas. El entablamento forma resaltos y retraimientos. Las molduras del arquitrabe y la cornisa buscan el efecto de claroscuro. Estos rehundimientos buscan el efecto de claroscuro. Y el friso se anima con triglifos. Este es el friso y ahí se encuentran los triglifos, pequeñas flores y pomas. Sobre el entablamento se levanta el frontón roto. Este es el frontón, está en forma triangular y el interior del frontón se llama tímpano. Con un medallón en el tímpano que carece de inscripción o de relieve. A ambos lados de la puerta se alzan dos pares de columnas sobre altos pedestales. Estas columnas sobre altos pedestales, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Las columnas de estrías móviles, estas son las columnas de estrías móviles, flanquean un nicho con peana y venera. Este es el nicho con peana y venera. El de la izquierda alberga la escultura de San Pedro y el de la derecha una de San Pablo. Sobre los capiteles descansa el entablamento con su cornisa saliente y entre cada par de resaltes se extiende el arquitrabe, friso y cornisas rehundidas. En el segundo cuerpo está dominado por una red de delgados listones punteados. Bien, esta red de listones punteados que tejen una especie de petatillo, el cual sirve de lienzo para la franja donde se inscribe la leyenda. Se acabó esta portada el mes de octubre del año 1553. Pero ya notábamos hace rato que más bien es 1753. Los extremos de este petatillo descansan sobre pequeños pedestales. Los ejes de las columnas exteriores se continúan en pedestales y pináculos. Los de las columnas estriadas internas del primer cuerpo se prolongan y en el segundo nivel en pilastras adornadas con motivos vegetales que sostienen un pequeño entablamento cuyo friso repite la decoración vegetal. Al centro, coincidiendo con el eje del edificio, se abre la ventana del coro, dintelada y enmarcada con adornos fitomorfos. Remata todo el conjunto una hornacina inscrita en un arco de 3 puntos. Adornada con roleos y una confluencia de molduras. En los flancos del segundo cuerpo hay 2 nichos con peana y venera. El izquierdo alberga la escultura del profeta Isaías, el derecho la de San Juan. Cabe señalar que en fotografías de la portada, tomada hace más de 50 años, estas esculturas no aparecían en los nichos, por lo que es probable que hayan sido adquiridas de manera más reciente. Los fustes estriados y con estrías ondulantes, nuevamente abajo. Estos son los fustes de las columnas. Son una variante formal que surgió en el primer tercio del siglo XVIII. O sea, allá por 1720
se pusieron de moda este tipo de columnas. Por eso podemos tener estos datos de que esta portada no pudo haber sido construida en el siglo XVII, sino fue a partir del siglo XVIII. El recurso consiste en hacer zigzaguear y ondular las estrías del fuste, generando un efecto de vibración que anima la superficie y aprovecha al máximo los distintos ángulos de incidencia de la luz, evitando la monotonía del fuste liso. Este tipo de estrías manifiesta, según la crítica especializada, un carácter volumétrico que exalta la helicoide en el barroco salomónico, porque había otro tipo de columnas, que era el salomónico donde, eso lo podemos ver aquí, este tipo de columnas son de salomónico. Los documentos confirman que el 11 de julio de 1720 el virrey ordenó destinar las rentas de los ranchos y la terminación de la torre, el barandaje del coro, la capilla y el acabado de la portada, lo que sitúa cronológicamente la incorporación de estos fustes en ese periodo. La puerta principal de madera está reticulada, es la que tenemos aquí en la entrada del templo, y en varios de sus recuadros se aprecian relieves escultóricos que aluden a imágenes de frailes dominicos. Al ingresar al templo, el primer espacio es el sotocoro, el primer espacio que encuentra uno cuando ingresa al templo, cuyo techo muestra nervaduras. El interior se desarrolla en 3 tramos, cubiertos por una bóveda de cañón con lunetos y nervios decorados que se entrecruzan. El mismo tipo de nervaduras remarca las orillas de los muros. Del lado derecho se encuentra el baptisterio. Más adelante, en el mismo muro, un nicho alberga una escultura de Jesús representando algún episodio de la Pasión. Y hacia el fondo, una puerta de muros robustos comunica con la capilla adosada. En el crucero, aquí donde nos encontramos, cada uno de los brazos de la planta cuenta con una portada en argamasa, que es estas portadas. En el brazo derecho se conserva, en la parte alta, una tribuna con un pretil abalaustrado, que podemos ver, bueno, desde aquí, pero ahí está en la foto. Una tribuna con pretil abalaustrado, una pieza bien conservada, sin señales evidentes de restauraciones, cuya parte inferior exhibe relieves escultóricos de ángeles finamente tallados. El arco triunfal que habitualmente divide el bien, no, una nota aquí. En esta tribuna es muy interesante observar, es muy claro observar el arte tequitqui, la interpretación que los indígenas hacían de los ángeles, porque los rostros no son angelicales ni del tipo europeo, sino que tienen ciertos matices indígenas. Y también aparece la imagen, la figura del perro llevando en su hocico una antorcha, que es un símbolo, claro, muy emblemático de los dominicos, porque la madre de Santo Domingo de Guzmán, Juana de Asa, tuvo un sueño donde se imaginó, bueno, en ese sueño apareció ese perro llevando una antorcha. Después se interpretó que esta antorcha era el anuncio de la fe que iluminaba el mundo. Y de ahí el nombre de dominicos, precisamente, ¿no? Dominis Canis. ¿Cómo? Los perros del Señor, o los guardianes del Señor, ¿no? Dominus, el Señor, y Canis, el perro. Entonces, esto es muy, muy bonito verlo aquí y que se conserva también. Es algo que podemos apreciar y nos podemos sentir privilegiados de verlo aquí. Bien. En el crucero, que es aquí donde nos encontramos, cada uno de los brazos de la planta cuenta con una portada. Eso ya lo hemos dicho. El arco triunfal, que habitualmente
Por lo general, en los templos se encuentran en esa parte un arco triunfal. Aquí no está tan claramente señalado. Parece que forma parte de este arco como parte del conjunto. El arco triunfal, que habitualmente divide el baptisterio de la nave, no existe aquí, ni hay indicios de que el proyecto original lo hubiera contemplado. La cúpula del crucero, lo que está aquí arriba de nuestras cabezas, tiene un tambor octogonal que se apoya sobre pechinas. Las pechinas son estos triángulos que se encuentran aquí, decoradas con medallones de pinturas recientes de los 4 evangelistas. La corona, una linternilla, también octogonal, que es la parte más alta que se puede ver acá arriba, con detalles fitomorfos en los fustes de su interior. El ábside es un plano exterior, es plano al exterior, aunque por devoción popular al Señor de las Agonías se ha adosado un camarín en la parte exterior, desde donde los fieles pueden acercarse a contemplar el Cristo. Los lienzos representan temas variados, con tratamientos decorativos distintos entre sí. En los lados del primer cuerpo, los más grandes aluden a Cristo, la Sagrada Familia a la izquierda y Jesús resucitado a la derecha. En el remate, ahí arriba, en el remate 2 cuadros de menores proporciones representan figuras de frailes mendicantes. Coronado el conjunto, se distingue nuevamente la escultura de Santo Domingo, ahí arriba. La estructura general y la calidad del tallado sitúa a este retablo entre las piezas dignas de su época. Sin embargo, la acumulación de elementos plásticos incorporados a lo largo del tiempo ha comprometido la unidad simbólica y estética que pudo haber tenido en su estado original. Bien, el retablo. En el altar mayor, a ver lo que se pueda ver, ¿no? En el altar mayor se conserva un retablo barroco del siglo XVII, o sea, 1600, finales de 1600, que a pesar de las modificaciones incorporadas en el área central, mantiene una notable unidad del conjunto y se integra con armonía al decorado interior del templo, en espacio, forma y contenido. El ánimo festivo del barroco, porque hace rato comentaba que el manierismo terminó en 1640, 1650, y lo sucedió el barroco. O sea, predominó a finales del siglo XVII y principios del XVIII el barroco. Este estilo por el claroscuro, por el follaje intenso, con partes activas y pasivas, y había en la escultura, por ejemplo, el barroco, poco movimiento. Las expresiones de las esculturas tenían poco movimiento. El retablo conserva entonces la retícula de origen clásico, con calle central y 2 laterales. Es de tipo salomónico y se organiza en banco o predela. El banco predela es la base donde se apoya el retablo, un cuerpo principal y remate. En la calle central del primer cuerpo, el espacio central ha sido intervenido, donde originalmente pudo proyectarse una hornacina. Se adelantó un receptáculo en forma de cruz para albergar al Señor de las Agonías, una imagen de Cristo. La horadación resultante sirve también como paso hacia la parte posterior del retablo y el recinto anexo al ábside, desde donde los fieles pueden ver al Cristo por detrás. Todo el retablo está profusamente decorado con follajes y flores en guirnaldas. Las calles están delimitadas por medias muestras de columnas salomónicas, pareadas, que flanquean rectángulos destinados a pinturas, siendo las actuales de factura reciente. Los fustes lucen motivos fitomorfos, y están bien envueltos con un listón helicoidal. El listón helicoidal es como cinta que va envolviendo a la columna de 6 vueltas.
Las columnas salomónicas del primer cuerpo no incorporan elementos decorativos adicionales en el tercio inferior. En el remate, en la parte alta del retablo, se repiten con pocas variaciones los motivos del cuerpo principal. Las columnas siguen los ejes de las inferiores y enmarcan espacios ocupados por lienzos al óleo. La calle central delimita por columnas pareadas, alberga la escultura de Santo Domingo de Guzmán, patrono del templo. Las calles laterales se separan mediante medias muestras de columnas pareadas y contienen pinturas con marcos mixtilíneos. Al centro del retablo antepuesto al resto destaca el receptáculo del Señor de las Agonías, decorado con motivos vegetales, amarillos y roleos que ascienden y descienden por su superficie. En el nivel correspondiente a la predela se ha adaptado el sagrario. Y ya para terminar, el campanario. La torre es una obra del siglo XVIII, construida hacia 1720. Se levanta junto a la portada principal, en el ángulo noroeste de la nave, en su cubo. Al exterior podemos ver el mismo plano respecto al paramento de la fachada. La estructura general del campanario consta de dos cuerpos superpuestos, trabajados en mampostería. Claramente, la dimensión del superior es más estrecha y corta, con un vano por cada lado y rematados con linternilla. Sus detalles no son muy finos. El primer cuerpo del campanario es de planta cuadrangular, con las esquinas achatadas. En los vanos, o sea, en los huecos, hay arcos de medio punto que descansan en impostas sostenidas por jambas. A los lados se hallan columnas de orden dórico. En cada una de las esquinas achatadas existe igual agrupación de pilastras que decoran los cuatro planos oblicuos. Sobre los grupos de columnas descansa un arquitrabe con una amplia cornisa, resaltándose encima de estas. En el segundo cuerpo, los resaltos y rendimientos de arquitrabe, friso y cornisa son los mismos que en el primer cuerpo. Finalmente, un basamento apoya el arranque sobre el que se levanta una linternilla de base cuadrada. Bien, bueno, hasta aquí esta descripción artística y bueno, ya viendo todo el conjunto que hemos recorrido, nos encontramos en que en sitios como Juchitepec confluyen elementos históricos, religiosos, artísticos, y la evidencia que podemos encontrar en el templo muestra esta fusión de visiones indígenas, de visiones religiosas, evangélicas, y también los antecedentes prehispánicos que prevalecieron en esta región. Es a veces duro reconocer cómo se vivieron etapas de abandono, de desolación, primero por las guerras floridas, el embate de la guerra de los aztecas frente a los chalcas, amecamecas. Después, con la llegada de los españoles, también las epidemias mermaron la salud y el número de la población. Y los pocos que quedaron fueron agregándose, asimilando, integrándose, y algunos separándose, así apartándose de lo que iban encontrando. Y bueno, este fenómeno de aculturación, pues Juchitepec representa un testimonio de ello y de manera personal significa un desafío hacia lo que sigue. Cómo tenemos que irnos adaptando, hacer esta inculturación, este intercambio de dones, no desplazamiento ni de opacamiento de unos sobre otros, sino de integración, de intercambio, para crecer juntos, porque somos un conjunto de expresión de diversas expresiones culturales. Muchas gracias, maestro. Un fuerte aplauso. Creo que hoy nos ha dejado
pues anonadados con muchos de los términos que ha utilizado para describir este hermoso templo, pero sin duda alguna creo que lo que más resalta es justamente cómo la población de este lugar originario que es Juchitepec tiene que sentirse sumamente orgullosa de lo que tiene, de lo que es, ¿no? A veces hemos venido tantas veces, tantos domingos, tantas fiestas, y no sabíamos cómo se llamaba tal o cual cosa, no sabíamos que tiene un nombre muy particular y que responde a una historicidad pues que nadie puede negar, ¿no? Entonces, creo que Juchitepec tiene muchas cosas que vale la pena resguardar, que vale la pena seguir cuidando, el sentido humano, pero también la cuestión arquitectónica, el patrimonio del que ustedes son herederos, creo que es una cosa que hay que seguir cuidando. Y bueno, agradezco antes de los comentarios que les dejo este momentito para que los piensen, comentarios o preguntas al maestro. Agradecer también a la comunidad de Juchitepec por recibir este ciclo de conferencias, al padre Juan como el párroco, por supuesto al Consejo de Cultura, que siempre ha apostado por este tipo de actividades para que sea la comunidad quien participe y conozca lo que tiene entre sus manos, y por supuesto a la orden de predicadores, porque esto es, mucho de esto es expresión de su paso por estos pueblos, por esta región, y me gustaría abrir esta parte de preguntas, de comentarios con la participación de Fray Domingo Sánchez. Él es prior de la Casa de San Luis Beltrán en Agua Viva. Bueno, un poquito de cómo han vivido los dominicos volver a encontrarse con estas comunidades, cómo ha sido esta conmemoración, cómo la han vivido desde el interior de los predicadores y qué significa para ellos volver a estos templos de donde alguna vez salieron y donde también por donde ya no regresaron, ¿no? Entonces, Fray Domingo, le cedo el uso de la voz y pues esto es lo que nos gustaría. Gracias, muy buenas tardes nuevamente. Y pues agradecer al maestro la exposición muy clara, precisa de lo que se realizó en esta región, sobre todo en esta región aquí del Valle de Chalco. Ya se comentaba al inicio que este pasado martes, el 23 de junio, celebramos simbólicamente el desembarco de los 500 años de los frailes que llegaban, como igual que los franciscanos y todos los españoles que llegaban, a lo que es esas tierras en el islote de Ulúa, que así es lo que nos explicaban, era un islote, que esa isla, que luego fue ahí el actual castillo, el fuerte de San Juan de Ulúa, porque ahí llegaban de tierra e iban ahí a ofrecer las comunidades pues algunos sacrificios, alguna expresión prehispánica o ritual que tenían, ¿verdad? Bueno, llegaron y sí, de 23 de junio a 25 de julio, casi un mes en lo que se cuenta, se narra, bueno, ahí están las crónicas, llegaron a la actual Ciudad de México y ahí se establecieron. Pero que en pocos años, los 28, sí llegaron 3, luego fueron por más refuerzos y llegaron los restantes, y para 1532 ya estaba la provincia de Santiago, que fue la que inició con aquellos frailes. Comentaba el maestro, ¿verdad? Pues como en todos lados, las cuestiones problemáticas de un trabajo a nivel interno y externo, con la corona, con las comunidades religiosas, las comunidades indígenas, la problemática que había, pero fue un trabajo pues intenso. Y ya en la última parte de explicarnos la riqueza arquitectónica de ese templo, que es muy parecido a los templos que hay en la zona. Fue una explicación, la verdad, muy importante, porque no todos conocemos de arquitectura o esos elementos. Nos ayuda a entender un poco sobre los templos que hubo aquí, que están, hoy siguen de pie, en un camino largo. Entonces, realmente, pues, ver el trabajo tan intenso que se hizo, al menos en el siglo XVI, parte del XVII, y luego ya, bueno, hubo conflictos, problemas, como en todos lados, pero bueno, el trabajo ahí está, y como esto que llamamos la inculturación, ¿verdad? Lo manejamos, el Concilio Vaticano II lo retomó hace ya, pues más, casi ya casi los 60 años, más de 60 años del Concilio Vaticano II, hablando de la inculturación, insistir, y del uso de la lengua vernácula. Y ya los frailes, dominicos, franciscanos, agustinos,
los que llegaron, bueno, en aquel ideal de evangelizar o llevar el evangelio a estas nuevas tierras descubiertas, para la parte europea, ¿verdad? Bueno, o cristiana, pues era un ideal, por eso el número de 12, 12 franciscanos, 12 dominicos, aunque algunos en el camino se murieron, pero el número simbólico 12 tribus, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, es decir, una nueva oportunidad, tratando de dejar la parte europea, allá no se quedaba en Europa, pero aquí, aunque llegaba por su influencia, pero buscar algo nuevo, y fue lo que se dio, con limitaciones, con aciertos, errores, en fin, todas las cuestiones, pero un proceso que hoy llamamos la inculturación. Respecto a las culturas, claro, hubo momentos difíciles también, algunas cosas a lo mejor se destruyeron, otras se modificaron, pero ahí están los vestigios. Y yo creo que es recordar, como se lo dice nuestra historia, conocerla para entender nuestro futuro, nuestro presente y el futuro que queremos vivir, cada quien en lo que estamos realizando. Y por eso fue lo que hicieron, y el legado que tenemos, bueno, y a todos, cada quien nos impulsa al trabajo que hoy día estamos realizando. Como frailes, somos herederos de la tradición, pero bueno, tradición que ahí es una riqueza. No nos podemos dedicar solamente a la historia, porque pues ahí el que se dedica a la historia, pues ahí tiene que dedicarse a una vocación toda una vida. Pero sí, conocer los elementos más importantes, rescatarlos, porque, como dice, quien no conoce su pasado, su historia, se olvida de lo que es, de lo que somos. Y en el caso de nuestro país, ya como nación, ¿verdad? Todo lo que pasó, bueno, pues es un mestizaje de una u otra manera, y aquí estamos como un pueblo, como una nación, y la referencia a la dimensión cristiana, y ahí está en la base. No se puede quitar, no se puede, es como querer quitar a los templos, quita esa cosa que está ahí, no, si la quita se cae. Entonces yo creo que es un poco el trabajo de aquellos primeros hermanos, tanto dominicos, franciscanos agustinos, también que llegaron después, y que en el inicio fue ese proceso de conocer el Evangelio, pero sobre todo el conocer lo que aquí tenían también, la riqueza que había, la cultura, la gente, su lengua y demás. Y bueno, pues ahí nos sigue invitando al respeto a las personas, a los trabajos y todo lo que estamos realizando. Yo creo que pues sí es una alegría, un gozo y a la vez un impulso o algo que nos tiene que seguir iluminando para trabajar pues en la misión que a cada quien se nos ha encomendado, sobre todo en el ámbito ya para nosotros de la llamada evangelización o compartir el evangelio con los que hoy día tal vez no lo conocen, lo han olvidado o pues presentarlo nuevamente como una opción que permite el desarrollo, el respeto a la persona y a su dignidad humana, que es lo más importante. Muchas gracias. Y bueno, es así como abrimos el micrófono para algún comentario, alguna pregunta, algo que haya quedado ahí un poco, a lo mejor que ustedes quieran ampliar. Este es el momento. También les invito a leer el texto del maestro Jesús Bobadilla Odriozola. Él dedicó un texto a esta comunidad, a la comunidad de Juchitepec, a su templo. Entonces creo que también pues para que todo poblador de esta comunidad pues conozca y saque algún dato, porque siempre es importante seguir preservando. Y pues algún comentario o alguna duda. Dos preguntas al maestro. La primera, que creo que es muy importante, poder saber cuál es la relación del Señor de las Agonías con la orden de predicadores, o si es que la devoción tiene auge ya posterior al momento que ellos dejan el convento de aquí de Juchitepec. Esa sería la primera. Y la segunda, bueno, cuando nos hablaba un poco de las alteraciones arquitectónicas, cuando miraba ¿cómo se llama? Esta tribuna, me preguntaba si tenía algún funcionamiento o es simplemente decorativo. Bueno, recordando a lo mejor la que se encuentra en Ozumba, ¿no? Que tiene como una especie de rejilla como para estar por detrás. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no he encontrado yo datos, no encontré información sobre el Señor de las Agonías. Yo creo que esa parte hay que trabajarla, está pendiente.
Seguramente se puede encontrar información en el archivo que tiene la orden, ahí en Querétaro. Supongo que ahí se puede encontrar, pero en realidad yo no encontré información sobre el Señor de las Agonías y su origen y la vinculación que tiene con los dominicos. Con respecto a la tribuna, este era un espacio que limitaba, se concibió como un espacio para participar en la misa sin estar en contacto con las personas. Porque, por ejemplo, en los conventos de monjas también hay, como en Ozumba, hay como una rejilla que no permite el contacto, porque los conventos eran privados y eran de clausura y entonces no había ese intercambio. Y estos espacios como la tribuna permitían participar de la misa sin estar dentro de la comunidad. También, por ejemplo, el coro, en el coro se leía, se rezaba la tercia, la sexta, la nona, o se hacían las oraciones sin que estuviese el pueblo. Entonces, los frailes participaban en la parte de arriba en el coro y hacían sus oraciones y regresaban al convento. Recordemos que aquí, Juchitepec era un convento. Entonces había frailes que vivían aquí, que algunos iban de paso, otros establecidos, pero tenían su vida comunitaria. Bueno, en ese punto, por supuesto, siendo conventos, estaba lo que llamamos hoy día, se llamaba el oficio divino, la liturgia de las horas, de los laudes, vísperas y las demás horas que había en ese momento, y eran los coros. Por ejemplo, el mayor coro que tenemos conservado es el Santo Domingo de México, que tiene 99 asientos. Es el más grande que es inclusive que el de Oaxaca y que el de Puebla. El más grande, que está restaurado hace varios años, como 30 años se restauró, tiene 99 lugares. Se quiere decir que allí llegó a haber 99 frailes, no todos al mismo tiempo, pero celebrando el oficio. Y todos de ahí salían, pues igual como aquí también, y en todos los lugares, esa parte de la oración. Y además por hacer los trabajos ya de las celebraciones, los grupos, bueno, los grupos de aquel tiempo, bueno, no los grupos como ahora, pero lo que se hacía. Pero la oración, pues era y es un elemento importante de la vida de la orden y la vida de los religiosos, religiosas en general. Si no, no se podía entender el trabajo o llamado apostólico. Entonces el coro fue muy importante y sí, eran por lo general en las partes altas el convento, donde había el convento. Entonces ahí era para el coro interno, básicamente lo que pues ahí se va realizando. Y también aquella pregunta de la agonía, ahí sí desconocemos, en la orden al menos no hay una tradición como tal así, pero digo que cada lugar se incorporó tradiciones, eso sí, cada región fue incorporando ya con los lugares, y seguramente pues a ver si habría que investigar por ahí cómo surgió, de dónde vino. Es como aquí, ¿verdad? Ya lo decía la semana pasada, en la Meca Meca. El señor Sacromonte, bueno, es un proceso que inicia con los franciscanos, luego con los dominicos ahí continuaron, y bueno, eso inició aquí, es una religiosidad local, digamos local, y que pues se sigue, hoy día continúa. Entonces así hubo muchas que de acuerdo a cada región se fueron incorporando. Buenas tardes. Pues desde luego que es un gusto estar aquí en esta conferencia. Es algo muy bonito, diría, para nuestra comunidad, que de parte de este equipo se esté haciendo esta sesión de trabajos de la historia de nuestros primeros hermanos dominicos aquí en esta zona. Y pues bueno, justamente es un poco chistoso porque el comentario que quería decir hace rato era justamente referente a la existencia del coro y bueno, de esta tribuna. Y pues ya justamente ganaron la pregunta, agregar, ¿no? Que seguramente en algún momento de la historia de este templo igual hubo una sillería donde justamente los frailes recitaban el oficio de las horas.
Y pues bueno, y uniendo igual un poco lo que dijo el maestro acerca de la tribuna, también se destinaba a los frailes enfermos. Recordar lo que acaban de decir, era un convento, por tanto había clausura. Y bueno, la clausura era parte de lo que daba cuerpo a nuestra contemplación. Lo que contemplábamos allá encerraditos era lo que íbamos a enseñarle al pueblo, ¿no? Entonces por eso se tenía mucho esa observancia de la clausura. Y pues por tanto los frailes que no bajaban a estar aquí en medio del pueblo tomaban la misa desde allá arriba, pero especialmente los enfermos. Seguramente de aquel lado estaba la enfermería, en donde los enfermos salían a vivir el misterio de la Santa Misa. Y pues bueno, en nombre de mis hermanos novicios también un agradecimiento por este trabajo que se hizo en esta comunidad. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, a mí me gustaría pedirle a Eduardo que nos comparta algún comentario sobre el Señor de las Agonías, porque el pueblo de Juchitepec no se puede entender sin la presencia entre nosotros. Da gusto. La obra de Santo Domingo, pero la unión, según su plan de colaborar con la diócesis y la continuación, valorando el pasado y apreciando lo actual, pues yo reconozco y agradezco esa continuación de la labor de Santo Domingo y de la Iglesia para la comunidad, unidos como era el plan de Domingo, y que aquí con tanto cuidado se ha realizado. Como ya bien lo hemos dicho, Juchitepec fue una de las últimas casas fundadas por dominicos. Eso lo podemos constatar a través del mural que existe de las casas dominicas que se encuentra en Tenango, en el Sotoporo. Sobre el Señor de las Agonías. En Amecameca sucede que la devoción del Señor del Sacromonte, que hasta nuestros días persiste, la inició, no sabemos si Fray Martín de Valencia como tal, no podemos decir que fue Fray Martín de Valencia el que lo trajo, a quien se le apareció. Existen crónicas, relatos, historias sobre la aparición del Señor del Sacromonte, pero se queda solamente en el dato oral, testimonial de algunas personas y de algunas crónicas como prodigio. Lo que sí sabemos es que son los padres dominicos quienes, junto con 3 gobernantes de Amecameca, el de Panoaya, el de Tlailotlacan y el de Zacualtitlantenango, que son 3 barrios de Amecameca, que se aferran a la devoción a Fray Martín de Valencia en la cueva y al Señor del Sacromonte. El Señor del Sacromonte aparece a partir de 1580 y son los dominicos, Fray Juan Páez, quien promueve la devoción al San Sacromonte. En Juchitepec, el Señor de las Agonías no tiene, lo que hemos encontrado e investigado, no tiene ninguna relación con los dominicos. Parece ser que el Señor de las Agonías es una devoción ya del clero secular, ya no de los dominicos, porque el Señor de las Agonías aparece en fuentes documentales a partir de 1780. Para aquellos años, los dominicos ya no están en Juchitepec, ya sucedió este proceso de secularización. A partir de 1780, y que tiene muchísima relación con el rancho del Texpil, que lo tenemos aquí atrásito hacia el lado de Retana, parece ser que de ahí salió el Señor de las Agonías. Esto es un trabajo de investigación que se hizo hace 7, 8 años con el padre Rodolfo Argueta Lanís, y que aquí con el Consejo de Cultura Parroquial, con el padre Martínez, pues se ha intentado retomar los trabajos de investigación. Lo que ya tenemos más testimonios es sobre la colocación de la banda en 1822, que se le aparece a Anastasio Bustamante. Ya tenemos más testimonios cuando el general Everardo González viene a ver al Señor de las Agonías, cuando lo quieren prender los carrancistas. Ya tenemos más noticias del Señor de las Agonías a partir de 1822 hasta 1903 y hasta nuestros días.
Pero parece ser que el Señor de las Agonías no tiene ninguna relación con los dominicos, como sí la tiene el Señor del Sacromonte, porque el Señor del Sacromonte sí es del siglo XVI. Hace un mes, 2 meses, hicimos un recorrido con algunos especialistas, y el Señor de las Agonías, por lo poco que pudo ver la restauradora, no es de pasta de caña, sino es de madera de colorín. Es una madera que no pesa mucho. El Cristo en sí, alrededor de 8 kilos, 10 kilos, el Cristo en sí, y es una talla por las características, la fisionomía del rostro, del cuerpo, del tórax, de las piernas, una escultura de 1700 aproximadamente. No es una imagen del siglo XVI, de 1500 ni de 1600, es posterior hasta 1740, 1750. Por tal razón, creemos que es una devoción que instaura el clero secular, no los religiosos dominicos. Bueno, y con esto vamos cerrando. Si alguien no tiene otro comentario, otra pregunta, pues damos por concluida esta parte reflexiva de nuestra conferencia. Y bueno, pues agradecer a todos ustedes su presencia y pedirle a nuestro párroco, al padre Juan Martínez, que haga entrega del reconocimiento al maestro. Por favor, padre. Muy bien. Y antes de hacerle esta merecidísimo reconocimiento, yo quisiera a todos los que estamos aquí y los que algunos seguramente no han podido, a que este sea un momento en algún momento, en varios momentos lo he dicho, tenemos que recuperar la espiritualidad dominica, ¿sí? Para mí lo más importante, más que la historia, los datos, me refiero, los años, que siempre son importantes. ¿Cómo hacemos para recuperar la espiritualidad dominica? Porque aquí en Juchitepec, en otros lugares también, pero estamos aquí en Juchitepec, se perdió. A tal grado se perdió, y yo a más de uno le he preguntado, ¿reconoce qué es eso? Y a veces no han sabido ni siquiera decir si es una cruz. ¿Sí? Y además, sobre todo los dominicos tienen diferentes tipos de la misma cruz, pero circulares, alargadas, en forma de flor, etcétera, etcétera. Entonces, no se reconoce. Aquí mismo, en el templo, son relativamente recientes los arreglos que se han venido haciendo, y los colores dominicos ya no están. Las figuras, los adornos dominicos ya no están. Inclusive en nuestro retablo, que tiene algunas pinturas de muy reciente manufactura, gracias a Dios digo yo que está por ahí alguien parecido a San Martín de Porres, ¿sí? Lo digo porque está medio negrito, ¿verdad? A lo mejor se le pasó el tono al pintor, pero no tenemos frases dominicas. Imágenes dominicas, claro, aquí gracias a Dios cuando yo llegué estaban por terminar esa pintura de la Virgen María entregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Pero lo que quiero decir es que la espiritualidad hay que retomarla, porque esta parroquia es de manufactura, por así decirlo, de espiritualidad dominica, y a ver si ellos hacemos un compromiso a ellos para que cantos dominicos, frases dominicas, libros dominicos, presencia dominica. Pues damos un aplauso aquí a nuestros dominicos. Sí. Debe de continuar. Yo les invitaría a que ellos yo a veces hasta lo digo un poco fuertecito, ahora que no se me vayan a sentir ahorita, pero ellos son orden de predicadores y tienen que predicar aquí. O sea, no ahí en donde residen. No. Ellos nacieron como orden de salir a la calle a predicar. Tienen que seguir. ¿Y dónde va a ser? Sino en los lugares que son sus enclaves. Esto es suyo. ¿Sí? Históricamente en algún momento se dio ese paso que para mí sería un tema interesantísimo, la situación histórica de por qué
los dominicos, algo se dijo aquí ligeramente Jesús, ¿por qué los dominicos órdenes, dijo, regulares? ¿Por qué se les dice órdenes regulares? Porque siguen una regla, la regla dominica. Nosotros sacerdotes no tenemos ninguna regla en concreto, sino a nuestro obispo. Por eso somos del siglo, o sea, desde el tiempo, por así decir, es una distinción que se hace. A fin de cuentas, aquí es padre sacerdote religioso, le decimos, religioso dominico. Yo soy sacerdote diocesano. Pero ellos, esta es su casa. Ellos crearon esto. Y yo la gran invitación muy cordial, con todo el corazón. Cuando gusten, les vamos a hacer una invitación a todas nuestras fiestas, que aquí tenemos muchas. Juchi es un pueblo alegre, es un pueblo festivo, es un pueblo que le gusta la devoción y la espiritualidad. Y gracias a Dios también tenemos poco a poco una fiesta a Santo Domingo que va creciendo, porque aquí lo más grande, lo que parte no solo el queso, sino el año, en dos es nuestra bendita y preciosísima imagen al Señor de las Agonías, ¿verdad? Pero creo que el gozo de celebrar la fe y la vida lo tiene Juchitepec de una manera especialísima. Y si ustedes con su presencia, con su palabra, nos van recordando nuestros orígenes, va a ser algo hermoso. Así que esta es su casa porque lo es de verdad, ¿sí? Y cuando gusten. Así que muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente a Jesús y a nuestros hermanos. Y sí, con muchísimo gusto quiero entregar y leer este documento que pues es una manera de darte las gracias, Jesús. Diócesis de Valle de Chalco otorga el presente reconocimiento al licenciado Jorge Jesús Bobadilla Odriozola por haber impartido la conferencia bajo el signo de Santo Domingo, Evangelización Dominica y la reivindicación de la identidad indígena en Juchitepec, con motivo de la conmemoración de los 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México y a la región de los volcanes. Sirva el presente como reconocimiento a su labor y trayectoria académica y cultural. 26 de junio del 2026, Templo y Exconvento Dominico de Santo Domingo de Guzmán. A nombre de nuestro señor obispo, que en esta ocasión no ha podido estar, don Víctor René Rodríguez Gómez, obispo de la diócesis de Valle de Chalco. También uno para mí. No. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a través también del Consejo de Cultura Parroquial de Juchitepec, otorga el presente reconocimiento al licenciado Jorge Jesús Bobadilla Odriozola por haber impartido esta conferencia bajo el signo de Santo Domingo de Guzmán, Evangelización Dominica y la reivindicación de la identidad indígena en Juchitepec, con motivo de los 500 años de la llegada de la Orden de los Predicadores a México y a la región de los volcanes. Sirve el presente reconocimiento a su labor y trayectoria académica y cultural. Muchas felicidades. Bueno, pues no nos resta más que agradecer a la comunidad por su participación y bueno, también darles la primicia, es la primera vez que lo mencionamos a lo largo de este ciclo. El 17 de julio se llevará a cabo una celebración religiosa, una celebración eucarística. Justamente, pues no puede haber otro lugar porque aquí el patrono es Santo Domingo, entonces se va a llevar a cabo aquí en Juchitepec el 17 de julio a las 5 de la tarde en compañía de la Orden de Predicadores. Se va a llevar aquí una celebración religiosa, todos invitados, ojalá que podamos acompañar a la Orden de Predicadores a su conmemoración, a su aniversario, y creo que va a ser algo muy bonito, porque bueno, el día de hoy vienen 3, pero creo que ese día van a venir todos los dominicos que están en Ameca Meca, así como las hermanas dominicas, que están las de la doctrina cristiana, las de Santo Tomás. Entonces va a ser algo como muy bonito ver a la comunidad dominica reunida aquí en Juchitepec. Entonces los vamos a esperar ese día con muchísimo gusto.
¿sí? Y también recordarles en esa ocasión que va a ser la clausura de todas estas ponencias, que tenemos la alegría de que sea aquí en Juchitepec. Va a estar nuestro señor obispo, los padres dominicos, vamos a invitar a los sacerdotes, aquí está el padre también de San Juan Ameca, pero a todos los sacerdotes que han de alguna manera estado en alguna de las charlas también los vamos a invitar para que estén aquí. Así que vamos a tener una media de 15, 20 sacerdotes, una media de 20 o 30, 5 o 6 por ahí, y religiosos dominicos, y yo creo que con todos nosotros va a ser una gran celebración de clausura. Así que están ya invitados. Gracias. Muy bien. Gracias.